Tell me why you will not feel demoralized and your faith will be compromised when you listen only to those who criticize. It's time for you to divorce yourself from every negative source and listen to God's voice. Gracia y paz a todos en el nombre de Jesús. ¿Sabías, pueblo de Dios, que Dios quiere hablarte hoy? Recuerda al pequeño Samuel en 1 de Samuel capítulo 3. Dios tenía un mensaje maravilloso, quería hablar con él, pero no fue hasta que el niño Samuel le dijo: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Entonces pudo escuchar el mensaje de Dios. Necesitamos prestar atención a la palabra de Dios, pero es necesario que digamos: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Porque una cosa es oír un sermón poderoso con los oídos, o leer la palabra de Dios con tus ojos naturales. Y otra cosa es escuchar con hambre y con apertura de corazón. Entonces, ¿estás listo para recibir la palabra de Dios hoy? ¿Estás listo para venir ante Dios como siervo? Porque cuando vienes ante Dios como siervo, no vienes a Él en busca de consejo del cual puedes elegir, sino que vienes desde un lugar de voluntad para someterte a su palabra. Así que si ese es tu caso, hoy di: «Habla, Señor, que tu siervo escucha». Aleluya. Ahora quiero que abran sus Biblias hoy a una porción de las Escrituras que puede que estén familiarizados. Marcos capítulo 5, y vamos a comenzar desde el versículo 21. Y dice: «Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo: «Mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá». Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: «Si tocare tan solamente su manto, seré salva». Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: «¿Quién ha tocado mis vestidos?». Sus discípulos le dijeron: «¿Ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado?». Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: «Hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote». Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo: «Tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro?». Pero Jesús, luego que oyó, ignorando lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: «No temas, cree solamente». ¿Puedo ver a alguien diciéndole a su vecino o diciéndonos aquí hoy: «No temas»?
Cree solamente. Y este es el título del mensaje de hoy. De hecho, esta porción de la Escritura destaca que al venir a Jesús enfrentaremos tanto desafíos como milagros, oposición y avances. Sí, nadie es inmune a los problemas. Y los problemas no necesitan invitación antes de transgredir tu vida. Miremos el caso de Jairo. Era un líder respetado e influyente como gobernante de la sinagoga. Sin embargo, su posición no pudo evitar que enfrentara una aguda crisis familiar. La mujer que padecía el flujo de sangre tenía medios para gastar dinero en muchos médicos, pero sus recursos no pudieron revertir esa maldición de enfermedad en su vida y en lugar de mejorar, se empobreció. Su posición no podía salvarlos. Su dinero no podía resolver el problema y la gravedad de sus situaciones no fue lo que atrajo la atención de Jesús. Luego vemos que había una multitud que se agolpaba alrededor de Jesús tocándolo. Ya sabes, a veces las multitudes pueden ser infieles e inconsistentes siguiendo a Jesús sin fe, así como muchas personas asisten a la iglesia por diversas razones. Algunas personas hoy en día están mucho más cerca de las iglesias en lugar de estar cerca de Jesucristo, la cabeza de la iglesia. Muchas personas están cerca de la sanidad y la liberación en lugar de estar cerca de Jesucristo, el sanador y el libertador. Algunas personas van a la iglesia más con la prioridad de su atuendo del día que del versículo del día. La vestimenta del día pasará, pero la palabra de Dios nunca pasará. Otros pueden asistir a la iglesia o asociarse con gente de Dios para alcanzar estatus social. Son cazadores de influencia en lugar de cazadores de Dios. Y Jesús tuvo muchas experiencias con las multitudes. En Mateo capítulo 14, versículo 14, leemos que cuando Jesucristo vio a la multitud, Él tuvo compasión de ellos y sanó a los enfermos. Y nuevamente en Lucas 6, 17 y 18 dice que cuando la gente vino y oyó las palabras de Jesucristo, Jesús los sanó a todos. Pero había mucha gente que tocaba a Jesús y lo apretaba. Entonces, ¿por qué en este caso no se registraron muchos más milagros? Y luego vemos, mientras leemos en Marcos 6, que Jesucristo salió de allí, fue a su ciudad natal. Y luego en Marcos 6:5 dice que Él no podía hacer ningún milagro allí, excepto que puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. Y estaba sorprendido por su falta de fe. Esto demuestra el hecho que aunque nos unamos a un servicio como este, no significa que tengamos fe. No, necesitamos cultivar una atmósfera de fe, porque una atmósfera de incredulidad hace difícil creer y recibir todo lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y no puedes imitar la fe de otro. La fe debe surgir en el corazón de cada persona. Así que quiero decirles hoy y recordarles que la oración no es una actuación. No vas a ser juzgado por lo fuerte que grites o por el fervor con que participes en el servicio de hoy. No. No debemos reducir la oración a un ritual religioso, donde las palabras impresionantes importan más que los motivos sinceros. Tu postura externa no puede conmover a tu Creador, porque Él mira tu corazón. Entonces, ¿cuál es tu posición hoy? ¿Cuál es tu motivación hoy? ¿Qué atraerá la atención y el compromiso de Jesús? Había mucha gente apretujándose alrededor de Jesús tocándolo, pero había una mujer que tenía un toque nacido de la fe, un toque nacido de Dios.
Ella se acercó activamente por fe. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Qué has decidido en tu corazón antes de unirte a este servicio? Quisiera recordarte que el hecho de que hayas sufrido durante tanto tiempo, o tus recursos se hayan agotado, o sientes que has sido maltratado a lo largo del viaje, no es un terreno desde el cual puedas reclamar a Jesucristo hoy. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 3, que Jesucristo fue herido por nuestras transgresiones, Él fue molido por nuestras iniquidades. El castigo que nos trajo la paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos sanados. Hay un terreno desde el cual puedes reclamar hoy. Él llevó tu enfermedad y sufrió por tu dolor. Así que lo único que podemos hacer hoy es basar nuestra fe en el hecho de que Jesucristo murió para darte lo que estás pidiendo. Entonces, ¿eres tú como la multitud que se une al servicio hoy, acercándote como un ritual religioso? ¿O eres tú quien está atravesando esa barrera de distracción y oposición para llegar a Jesús por fe? ¿Te has unido hoy para ver de qué se trata todo este alboroto? ¿O te has unido con un pensamiento en mente? Si tan solo pudiera llegar a Jesús, si tan solo pudiera tocar a Jesús, si tan solo pudiera recibir su palabra, sé que seré sanado. No es demasiado tarde para salir del campamento de los incrédulos al de los que están llenos de fe. Es solo una decisión del corazón. Solo la fe agrada a Dios, y fue la fe de la mujer con el flujo de sangre que atrajo la atención y el compromiso de Jesús en ese momento. Veamos la respuesta de Jesús en Marcos capítulo 5, versículo 34. Y Él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. ¿Te has preguntado alguna vez por qué Jesucristo le dijo, hija? ¿La llamó hija? A nivel superficial podríamos decir, sabemos que una mujer que tiene una hemorragia habría sido señalada como inmunda. Ella habría sido condenada al aislamiento al margen de la sociedad. Entonces tal vez Jesucristo la estaba reintegrando, devolviéndola a la plenitud en términos de su estatus social. Pero Jesucristo estaba haciendo mucho más que eso. Porque Jesucristo no solo estaba restableciendo su dignidad social, sino que Él la estaba llevando a una relación duradera con Él. Porque cuando eres sanado para seguir a Jesucristo. Así que es posible que hayas venido a este servicio hoy, orando, pidiéndole a Dios por ese avance, por esa sanidad, por esa liberación, por ese nuevo trabajo, por ese cónyuge por el cual has estado orando, pero no te sorprendas si Dios no solo te libera y te hace libre, sana tu corazón roto, restaura tu dignidad, sino que Él quiere atraerte a una relación duradera con Él como hijo o hija. Dile a tu vecino, Jesucristo quiere atraerme hacia una relación duradera. Porque cuando Jesús me sana, soy sanado para seguirlo. ¿Y cuál es la implicación del ser hijo? Bueno, como hijos de Dios, debemos reflejar a nuestro Padre Celestial. Abramos nuestras Biblias en Efesios capítulo 5, versículo 1, y dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados.
¿Pueden ver eso? Hijos amados, ¿qué hacen? Siguen el ejemplo de Dios y caminan por la senda del amor así como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Y en el versículo 8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que la pregunta que tengo para ti hoy es simplemente esta. ¿Cómo tu encuentro con Jesucristo hoy afectará la forma en que vives tu vida después de este servicio? Jesucristo quiere atraerte hacia una relación duradera con Él. Pero volvamos a nuestra historia. Sí, sabemos que la mujer con el flujo de sangre recibió esta maravillosa sanidad. Pero recuerda, ella pareció interrumpir la petición de oración de otro hombre. ¿Quién llegó primero? Jairo. Jesús aceptó ir a su casa, iba de camino a la casa y de repente la mujer con el flujo de sangre toca a Jesús y recibe este milagro. Y está este maravilloso testimonio. Y veamos qué sucedió después en el versículo 35. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Wow, ¿te lo puedes imaginar? La voz número 1 es la de Jesús. Mientras Jesús aún hablaba, así que Jesús sigue hablando a la mujer con el flujo de sangre, afirmándola, y el testimonio de su sanidad continúa. Pero algunos de la casa de Jairo, el principal de la sinagoga, vinieron y dijeron, tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Vinieron con esta noticia negativa, tratando de disuadir a Jairo de seguir tras Jesús. Estaban dando a entender que seguir atrás de Jesús era una molestia para él, que la situación había llegado al punto de no retorno, que ahora la niña estaba muerta, ya no tenía sentido acercarse a Jesucristo. Y recuerda esto dentro del contexto de este maravilloso testimonio que acababa de suceder. Hoy hemos escuchado muchos testimonios maravillosos. Al escuchar estos testimonios hoy, es posible que hayas tenido algunos sentimientos encontrados sabiendo que como otras personas han recibido de Jesucristo, tu propia situación parece haber empeorado. O estás escuchando estos testimonios y dices, he estado orando por mi situación durante mucho más tiempo que ellos. ¿Cómo pueden ellos llegar hasta Jesús y recibir inmediatamente? O tal vez tu propia situación se siente tan crítica en términos de tiempo y te preguntas, ¿por qué Jesucristo tarda tanto en manifestar su poder? En tu caso, ¿cómo has escuchado de otras personas? Pero Jesucristo escuchó las palabras negativas de la gente, del líder de la sinagoga. Y en el versículo 36 dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga, no temas, cree solamente. Así que Jairo tuvo la opción de ceder a esa voz de desánimo y desilusión, o sacar fuerzas del testimonio de la mujer con el problema del flujo de sangre y escuchar el aliento de Jesús hacia él para acabar con el temor y simplemente creer. Pueblo de Dios, la elección es tuya hoy. ¿Cuál es la realidad de tu situación? Ya sabes, la realidad era que la hija de Jairo estaba muerta. Pero Jesucristo puso esto en una mejor perspectiva.
¿Te imaginas lo que hubiera pasado si Jairo no hubiera estado en la presencia de Jesús cuando vinieron esas palabras negativas? En tu propia mente pueden surgir pensamientos negativos. Es posible que recibas información sobre una situación y la realidad del asunto pueda ser que tienes una carta de despido, que tienes un mal informe de salud, o tienes un aviso de desalojo. Quizás esa sea la realidad de tu situación. Pero cuando entras en la presencia de Dios, puedes traerlo ante los pies de Jesús y Jesucristo puede darte su perspectiva sobre tu situación. No temas, cree solamente. Porque, ¿qué dice la palabra de Dios? Si me acompañas a 1 Corintios, capítulo 15, versículo 55. Tu situación puede parecer de muerte y destrucción como si hubiera ido más allá del punto de no retorno, que no hay esperanza ni futuro. Pero la palabra de Dios dice en el versículo 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis queridos hermanos, permanezcan firmes y no permitan que nada los mueva. Dile a tu vecino, permanece firme. Permanece firme. No permitas que nada te mueva, porque la muerte ha sido absorbida por la victoria. Déjame ver a alguien dándole al Señor un hermoso saludo de alabanza porque Jesucristo ha vencido a la muerte y te ha dado la victoria. Aleluya. Así que no temas, solamente cree y verás la gloria de Dios en la historia de tu vida. El apóstol Pablo también nos dio algunas palabras de aliento acerca de eliminar el temor y solamente creer. Así que vayamos finalmente al libro de Filipenses capítulo 4, versículo 6. Por nada estéis afanosos. Esto significa que no hay ninguna situación que requiera una respuesta ansiosa. No hay ninguna posición en la que puedas estar ahora mismo donde la respuesta apropiada sea la ansiedad. Pero en toda situación, no en algunas, en toda oración y ruego, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¡Wow! ¡Qué promesa tan maravillosa! Cuando pones tus problemas en las manos de Dios, Él pondrá su paz en tu corazón. Y no solo eso, su paz guardará tu corazón. Proverbios capítulo 4, versículo 23 dice, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando fallas en proteger tu corazón, estás totalmente expuesto a la voz de la duda, desánimo y depresión. Pero cuando presentas tus peticiones delante del Señor con acción de gracias y eliges deshacerte del temor, la paz de Dios guardará tu corazón para que puedas escuchar la voz de Dios que te dice, no temas, cree solamente. Vamos, pueblo de Dios, es necesario que guardemos nuestros corazones. Somos muy buenos cuidando nuestras posesiones. No expones tus contraseñas en línea al dominio público. No permites que tus hijos coman basura. No dejas las llaves en la puerta del auto para que alguien pueda abrirlo y conducirlo. Entonces, ¿por qué alguien sería tan insensato como para dejar su corazón desprotegido? Así que no se preocupen por nada, pero en toda situación, con oración y petición, con acción de gracias, presenten ahora sus peticiones delante de Dios y permitan la paz de Dios para guardar sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Así que en conclusión, ¿cuál es tu situación hoy? ¿Has estado escuchando testimonios una y otra vez? Y en tu propio caso, en lugar de que tu situación mejore, parece que ha empeorado. ¿Estás escuchando esa voz de duda y desánimo que te dice,
que la situación se ha prolongado demasiado tiempo, que ya ha ido demasiado lejos y que no tiene sentido seguir orando? ¿Menosprecian muchas personas la perseverancia que tienes en tu matrimonio? ¿Quién está dando falso testimonio de tu enfermedad? ¿Quién está interfiriendo con la fe en tu carrera? Dime, ¿por qué no te sentirás desmoralizado y tu fe se verá comprometida cuando escuchas solo a los que critican? Es hora de que te separes de toda fuente negativa y escuches la voz de Dios. Solamente cree y verás la gloria de Dios en la historia de tu vida. Dile a tu vecino, solamente cree y verás la gloria de Dios en la historia de tu vida. Así que sí, en un momento la situación de la hija de Jairo empeoró, pero al momento siguiente ocurrió un milagro mayor. Porque el tiempo de Dios era el mejor y su plan era más grande y su plan era mejor. Así que sí, Jairo le había pedido a Jesucristo que viniera y sanara a su hija, pero Jesucristo venía ahora para resucitarla, para devolverle la vida. ¿Cuál es tu propia situación? Jesucristo está en camino hacia ti ahora mismo. Así como Jesús estaba en camino a la casa de Jairo, Él viene por ti ahora mismo. Así que si sientes que tu milagro se ha retrasado, no te sorprendas. Estás a punto de recibir el más grande milagro, el mayor de los milagros. Así que solamente cree y verás la gloria de Dios en la historia de tu vida.